Se acercan los partidos amistosos y la selección brasileña ya tiene convocatoria para los encuentros contra Japón y Corea del Sur este mes de octubre. Y esa convocatoria la vamos a analizar, como siempre, con un buen café. ¡Vamos! Buenas cafeceros, bienvenidos a Cafecito Gol, donde nos tomamos un buen café mientras hablamos de fútbol sudamericano. Mi nombre es Rafa y estamos acá para empezar a mostrar convocatorias. Ya empezamos con la convocatoria de la Vinotinto en este canal, ya hicimos su respectivo análisis, pero no nos vamos a quedar exclusivamente con ella. Vamos a tratar de hacer análisis de todas las convocatorias que surjan de los equipos sudamericanos de cara a los partidos amistosos de octubre y luego lo vamos a hacer también para los de noviembre. Y hoy nos toca hablar de Brasil, que es la tercera convocatoria que sale, porque ya salió la de Chile, pero les digo a los amigos chilenos que ese análisis lo vamos a apartar para hacerlo junto con la convocatoria que salga de Perú, porque se van a enfrentar entre sí y algo me dice que la convocatoria peruana también va a ser muy renovada y muy joven, así que creo que me va a servir de comparación analizar las convocatorias de Chile y Perú juntas. Pero Brasil es un caso aparte. A Brasil hay que analizarla diferenciada. ¿Por qué? Porque este equipo de Carlo Ancelotti claramente tiene un objetivo muy distinto a los que tendrían dos selecciones o tres incluso eliminadas de la Copa del Mundo 2026, Venezuela, Chile y Perú. Son selecciones que están buscando un proceso de renovación, mientras que Brasil está buscando una identidad con este técnico que poquito a poquito se ha ido mostrando, que poco a poco Ancelotti muestra que en partidos como por ejemplo contra Chile, que le gana 3-0 en casa, puede rescatar de alguna forma algo de ese juego bonito, pero incorporándole o mejorando, optimizando algunas facetas del juego europeo que la selección brasileña tiene tiempo ya desarrollando, ¿no? Una Brasil que es más europea, que es más física, pero que no puede perder esa esencia. Y esos son los rasgos que creo que Ancelotti busca a la hora de llamar a estos jugadores que voy a empezar a mencionar. Arquero, está Bento del Al Nassr, está Ederson del Fenerbahce, también uno de los convocados para esta doble fecha, y está Hugo Sousa de Corinthians. Luego está Caio Henrique, jugador del Lille de France. Está Carlos Augusto del Inter de Milán. Está Douglas Santos de Zenit de San Petersburgo. Está Eder Militao del Real Madrid. Va a estar en esta convocatoria Eder Militao. Fabricio Bruno de Cruzeiro. Está Gabriel Magalhães de el Arsenal. Lucas Beraldo de Paris Saint-Germain. Está Wanderson del Mónaco. Está Wesley de la Roma. Está André de Wolverhampton de Inglaterra. Bruno Guimaraes del Newcastle de Inglaterra, Casemiro de Manchester United, Joao Gómez de Wolverhampton, Joelinton de Newcastle, Lucas Paquetá de West Ham de Inglaterra, está Esteban de Chelsea, una de las joyas del fútbol brasileño, ¿no? Gabriel Martinelli del Arsenal, Igor Jesús del Nottingham Forest, Luis Enrique del Zenit de San Petersburgo, que ha caído de perlas en este equipo de Ancelotti, demostró cosas muy interesantes en la última doble fecha. Mateus Cunha del Manchester United, está Richarlison de Tottenham y está obviamente Rodrigo, que ha empezado a ver nuevamente minutos con el Real Madrid, poquito a poco agarrando confianza con el equipo de Xabi Alonso, y vuelve Vinicius Junior a la convocatoria de Carleto Ancelotti, que hizo como siempre una presentación como ha sido el estilo desde que llegó a Brasil, ¿no? Ante la prensa, respondiendo preguntas a los medios, como debería ser muchas veces, y además en portugués. Tipo que llegó a Brasil a hablar portugués, a convivir con el entorno, mientras que hay un montón de entrenadores que no les gusta vivir en los países donde son contratados y no les gusta asumir responsabilidades como involucrarse, justamente como hace Ancelotti, con su entorno. Así que muy bien por Carleto, pero obviamente a Carlo Ancelotti no se le va a juzgar por si habla portugués o no, sino por el buen fútbol que pueda mostrar, no solamente en estos amistosos, sino en la Copa del Mundo. Y Brasil, digan lo que digan, siempre va a ser candidato a ganar la Copa del Mundo, y más cuando tiene una plantilla como esta, que sigue siendo una plantilla muy importante, sigue teniendo jugadores de muy buen nivel y tiene un técnico espectacular como Carleto. Entonces a Brasil obviamente la gente le va a exigir el sexto campeonato del mundo. ¿Tiene suficiente para hacerlo? Ya lo vamos a analizar. Bueno, lo que llama más la atención definitivamente de esta lista es que no estén varios jugadores que han quedado fuera por lesión. No son pocos y no son poco importantes, como por ejemplo Rafinha, la estrella del Barcelona, que está lesionado, lo propio Marquinhos, el defensor del PSG, Alexandro Ribeiro, que es una alternativa precisamente para sustitución en la línea defensiva. Tampoco está Andrei Santos, que es un jugador muy importante en el medio campo, que sí estuvo llamado en la doble fecha eliminatoria
del mes de septiembre. Tampoco va a tener a su arquero titular Alisson Becker, que se acaba de lesionar recién con Liverpool. Tampoco tiene alternativas fuertes por el sector izquierdo como lateral, porque Alex Sandro de Flamengo también se ha lesionado, uno de los jugadores más experimentados por esa banda izquierda, justamente algo de lo que más sufre Brasil hoy en día, los laterales. Le cuesta mucho definir hoy en día a Brasil su lateral izquierdo y su lateral derecho, y no solamente Ancelotti va a tener que probar mucho para definir a sus titulares de cara al Mundial, sino que además ya venían haciéndolo los técnicos anteriores de las eliminatorias y no les fue muy bien con laterales fijos, ha costado mucho encontrarlos. Y además también se mantiene con problemas musculares, lesiones recurrentes, un jugador que a mí me encanta como Gerson, el ex jugador de Flamengo que se fue a Rusia, y la verdad es que ha tenido mucha mala suerte con las lesiones y esto lo tiene un poco marginado a una selección en donde él se acopla muy bien y es un mediocampista que tiene mucha llegada al área, que tiene muy buena pegada, que tiene gol, que tiene capacidad de ser un box to box, que es un perfil que creo que en esta selección brasileña hace falta, el de Gerson. Entonces son muchas bajas. A ver, cuando uno analiza la lista de Brasil, igual encuentra soluciones. Por ejemplo, que no esté Rafinha, uno podría decir en cualquier selección del mundo esto podría llegar a ser sumamente perjudicial. Pero encuentras soluciones en atacantes muy poderosos, incluso algunos emergentes como el propio Esteban, ¿no? Que está llamado a ser importante en esta selección, no solamente en el futuro, sino ya mismo en este mundial, y se tiene que mostrar mucho más en estos partidos amistosos. Que no esté Rafinha también representa que hayan tenido que volver a la convocatoria jugadores como Rodrigo y Vinicius Junior, que sí o sí iban a estar, pero no estuvieron en el cierre de la eliminatoria porque se les quiso dar descanso, pero en este caso van a ser fundamentales. Sobre todo Rodri, que ya ha empezado a ver algunos minutos con Xabi Alonso, que poco a poco va entrando desde la banca y se supone que tendría que ganar más en confianza en el Real Madrid, una confianza que ha perdido mucho en los últimos años, pero ¿por qué no mostrarse entonces ante Ancelotti y asumir el protagonismo, ya que en este momento no puede estar Rafinha por lesión? Obviamente no es un perfil exacto, no es el mismo perfil, no es la misma forma de jugar, no juegan exactamente la misma posición, pero creo que por cuestión de protagonismo le toca a Rodrigo asumirse frente a Ancelotti con ese rol, ¿no? También Vini Junior, que está teniendo una temporada, tiene tiempo siendo señalado Vinicius, y justamente creo que algo que lo podría ayudar muchísimo en cuestión de confianza es tener un rol mucho más estelar, protagónico, de ser ese mejor jugador de la selección brasileña, que es algo que le ha pedido la afición y todavía no ha podido hacer Vinicius Junior con esta camiseta. Se sigue esperando ese partido de 3 goles de Vini, ese partido que sea inolvidable ante un contexto retador y complejo, y si bien creo que los partidos amistosos que va a vivir ahora Brasil contra Corea del Sur y contra Japón el 10 y 14 de octubre no van a ser, digamos, las mejores vitrinas del mundo, igual le sirve a Vini para empezar a carburar mejor con esta selección que empieza a mostrar cosas interesantes a nivel de juego. Pero además van a tener competencia. Porque uno ve en la nómina jugadores como Luis Enrique y Mateus Cunha, pero sobre todo Luis Enrique, ¿no? Un tipo que se metió en la lista anterior por una sustitución, no había sido llamado a priori por Ancelotti para los partidos de septiembre, pero cuando se mete Luis Enrique termina jugando de suplente contra Chile y fue el mejor del partido, cambió la dinámica de la selección brasileña, le aportó todo ese juego bonito que hace rato queremos ver en Brasil, y creo que Ancelotti se dio cuenta rápido de lo que tiene Luis Enrique para ofrecer en cuanto a materia prima, en calidad, en juego asociativo, en desborde, en despliegue, en físico, en rapidez. Tiene muchos atributos Luis Enrique que cada vez que se vistió con la canariña, la verdad es que rindió muy bien. Entonces tienes a Mateus Cunha, tienes a Luis Enrique, tienes a Igor Jesús, que vuelve a la nómina, que vuelve a la lista con respecto a la anterior. En la otra estaba Caio Jorge, pero tuvo que salir por lesión. Bueno, en esta ocasión va a poder contar con Igor Jesús, Ancelotti, que creo que va a aportar muchísimo. O sea, Igor Jesús es un killer del área, Igor Jesús es un 9 muy interesante, es un 9 que no solamente tiene olfato goleador, pero además tiene muchos recursos para resolver dentro y fuera del área, porque también es un 9 que saca muchísimo a los defensores. Me encanta Igor Jesús, así que qué bueno que esté en la convocatoria. Está Gabriel Martinelli, que es un jugador correcto, que siempre te resuelve y que a la hora de necesitar un 9 o un segunda punta incluso te puede venir bastante bien. Ahora, muy llamativo, y esto es algo con lo que me quiero quedar, las listas que viene confeccionando la Federación Brasileña y específicamente Ancelotti no diferencian entre mediocampistas ofensivos
y delanteros. Ellos llaman atacantes, fíjense que abajo sale atacantes, a todos los que van a aportar en ataque, incluso siendo volantes ofensivos. Esto tiene mucho que ver con la propuesta ofensiva que, por ejemplo, tuvo Brasil contra la selección chilena, que salió con un 4-2-4. Una selección brasileña que sacó a atacar por todos lados y que le terminó saliendo a favor una goleada 3-0. Una Brasil que salió con mucha fuerza a aplastar a la Roja en casa, con autoridad, y que nada, se valió de dos contenciones básicamente para mantener a raya a la selección chilena mientras la atacaba con 4. Entonces, esto quiere decir para mí, cuando uno revisa la lista y ve esa cantidad de atacantes, que aquí nadie tiene el puesto asegurado y el rol no va a ser fijo. Que va a ser una selección que va a jugar 4-2-3-1, que por momentos, dependiendo del rival, puede jugar 4-3-3, pero yo creo que va a jugar más que nada 4-2-3-1, 4-4-2 y sobre todo va a aplicar contra selecciones más débiles un 4-2-4 cuando la quiera ofender de verdad. Y acá creo que todos tienen cabida. Por eso creo que la nómina tiene a tantos 9, por eso creo que la nómina tiene a tantos extremos con mucha vocación ofensiva y tiene tantos falsos 9 como por ejemplo Rodrigo, que puede ser falso 9, Esteban puede ser falso 9, aunque va casi siempre más por banda, Martinelli, Igor Jesús, el propio Luis Enrique, aunque Luis Enrique es mucho más extremo, está Richarlison también, que es un 9 clásico, y está Vini Jr., que no sería primera vez que lo prueban como única punta. Así que me parece muy interesante, me parece una lista con vocación muy ofensiva y una declaración de intenciones de Ancelotti para esta doble fecha de octubre, de amistosos. En el medio campo, bueno, ya hablamos, por ejemplo, de André, de Bruno Guimaraes, de Casemiro, de Joao Gómez, Joelinton y Lucas Paquetá. Para mí esta selección se va a amparar mucho en la experiencia de Casemiro y Lucas Paquetá. Para mí, poder atacar con 4 significa que necesitas a alguien muy sólido en el medio, que te dé garantías. Por lo tanto, mientras esté sano Casemiro, creo que va a estar Carlo Ancelotti tranquilo, pero también necesita de alguna forma ir buscando alternativas a la hora de quedarte sin opciones, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la convocatoria del 25 de agosto, en la doble fecha anterior, solamente tuvo 5 mediocampistas, tuvo unos problemas de lesión, tuvo que llamar a Andreas Pereira, que no lo llama, al jugador del Palmeiras y el jugador del Fulham no lo llama para esta ocasión, y parece que no le gustó lo suficiente, pero bueno, tenía 5 en la doble fecha anterior y ahora tiene 6. No le sobran mediocampistas a esta selección brasileña, no le sobran. ¿Son todos de muy buen nivel? Sí. No están quizás a la altura del pick de Casemiro, pero ni de cerca. Quizás por allí el mejorcito viene siendo Bruno, y el más constante Bruno Guimaraes. Lucas Paquetá, por una cuestión de experiencia, y qué bueno que vuelva. Está muy bien que Joelinton y Bruno Guimaraes y André de Wolverhampton y Joao Gómez tengan cosas que aportar, pero creo que Brasil puede terminar flaqueando una zona donde, si se descompensa demasiado el ataque contra selecciones más potentes en la Copa del Mundo, después puede sufrir mucho rompiendo el mediocampo y tratando de retroceder, sobre todo si empiezan a ocurrir lesiones. Así que yo creo que Ancelotti por allí, uno que otro nombre más, pudo haberse asegurado en esta lista, bajarle a la cantidad de atacantes y sumar por allí un par de alternativas en el mediocampo. Pero bueno, repito, no está Gerson tampoco. Tiene algo que resolver ahí Ancelotti desde mi punto de vista. Pero donde más tiene que resolver definitivamente, y ven cómo vamos de adelante hacia atrás, volvemos en la lista, en la defensa, muchachos. En la defensa. Está bien, está Caio Henrique, fíjense, Caio Henrique, Carlos Augusto, Douglas Santos, Eder Militao, vuelve Militao, qué bueno, porque al no estar Marquinhos, se invierten las cosas, ¿no? En la fecha anterior no estuvo Militao y se estuvo Marquinhos, esta vez es al revés, entonces tienes a alguien allí que te pueda responder bien como un defensor central titular. Y va a estar seguramente acompañado como titular con Gabriel Magalhães. Pero de resto, el gran problema que tiene esta selección brasileña es reemplazar a alguno de estos dos centrales, con quien podría reemplazarlo justamente con Alexandre Ribeiro, y no está lesionado. Y además, el mayor de los problemas de este equipo son los laterales. Los laterales. O sea, está Brasil, que tú no sabes si te va a defender por derecha con Wesley o con Wanderson, si por izquierda, bueno, no ha cuajado prácticamente ninguno, por eso han tenido que recurrir a Alexandro, que repito, se lesionó y no está en la lista. Entonces ahora tienes que ver si es con Carlos Augusto, si es con Douglas Santos, y no la tiene clara Brasil en los laterales. Vive alternando y para mí no están pero ni cerca de estar a la altura de lo que sacaba antes como laterales derecho e izquierdo los brasileños. Por las bandas es donde más sufren los ataques.
por las bandas donde más le cuesta proyectarse, y si tú quieres volumen de juego, sobre todo con 4 atacantes o con 3, o si quieres ofender al rival con un 4-2-3-1, un 4-4-2, vas a necesitar muchos apoyos también de los laterales, sobre todo si juegas con extremos como Esteban, como Vinicius Junior, que necesitan hacer el 2 contra 1 con los laterales para poder desbordar y generar superioridad numérica en el área contraria. Y de paso, bueno, se le lesiona el arquero titular Alisson Becker. Entonces habría que ver si es Bento, si es Ederson, que para mí Ederson en todo caso sería el titular en uno de los partidos, o si es Hugo Sousa, el perfilado para, bien sea disputar los 2 encuentros, alguno de estos 3 arqueros disputar los 2 partidos amistosos con Corea y Japón, o rotarlos, poner a uno un partido, uno en otro, o quizás poner uno en un tiempo. Eso sí lo veo raro, o sea, tipo probar los 3 y ver quién en todo caso sería ese segundo nombre y ese tercer nombre que hagan la lista de cara a la Copa del Mundo. Aunque obviamente va a haber una convocatoria adicional para los partidos amistosos de noviembre. Eso, más que nada, es lo que puedo detectar de esta lista, de esta convocatoria de Brasil, que creo que tiene suficiente como para ganar los partidos en Asia, para hacerle un buen partido a Japón, para hacer un buen partido a la selección de Corea del Sur. Creo que Ancelotti tiene lo necesario en esta nómina para ser competitivo, para convencer, para volver a ganar confianza en 2 retos muy interesantes, donde va a ser visitante, pero donde aún creo que puede ganar esos 2 partidos. Si acaso Japón es el que mejor partido le puede hacer y pueden terminar sacándole un empate, ¿no? Sería extraño ver a Brasil perder con Japón, aunque Japón ha mejorado muchísimo en los últimos años. Pero creo que tiene suficiente para ofender a estos 2 equipos. Ahora la pregunta es, con esta nómina, con esos problemas que yo acabo de mencionar, ¿esta Brasil está para ser campeona del mundo? Yo creo que no. Yo creo que hay muchas selecciones que están mucho más sólidas que la canariña, está muy descompensada en algunas zonas. Esta selección tiene que terminar de encontrar la identidad, pero creo que Ancelotti está trabajando en ello. Para mí tiene equipos por encima como Argentina, Portugal, España, Francia en cuanto a calidad, en cantidad y en funcionamiento. Pero Ancelotti, si algo puede hacer con esta nómina, es encontrar ese funcionamiento perdido, hacer que esta selección, que tiene mucho, ya lo decía, de selección europea, se vuelva a conectar con ese juego bonito que en esencia sí existe dentro de varios de estos jugadores, y con esa mezcla, con ese mix, esta selección brasileña puede empezar a competir mejor, pensar en noviembre, aumentar incluso el nivel de lo que haga ahora en octubre, tomar las cosas positivas que hicieron cerrando las eliminatorias, como ese muy buen partido en el segundo tiempo contra Chile, esa buena defensa jugando en Ecuador. Si logra cuajar ganarle a Gustavo Alfaro en Paraguay, Gustavo Alfaro quitarle el invicto a la selección paraguaya en Brasil, la única selección que le ganó a Alfaro. Si logra cuajar todas esas cosas positivas que ha encontrado poco a poco Ancelotti, además que está involucrado con la nación que lo cobija hoy en día, que le dio esa responsabilidad, en donde está aprendiendo el idioma, donde está entendiendo su cultura, si todo esto Ancelotti lo sigue trabajando de la forma en como viene, de esa forma muy seria, creo que Brasil sí puede terminar siendo un gran contendiente en la Copa del Mundo. Todavía tiene tiempo, faltan unos 9 meses aproximadamente, 8 o 9 meses para la Copa del Mundo. Tiene tiempo para ajustar, pero no tiene tiempo para perder, porque con lo que tiene hoy en día y con tantas lesiones encima, creo que si le tocara a Brasil disputar la Copa del Mundo así, está lejos de ganarla. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado este análisis, este video acerca de la convocatoria de la selección brasileña. Recuerden que van a seguir saliendo videos de cara a los partidos amistosos. De hecho, ya he hecho una mega previa al respecto en este canal, donde hablo de las 10 selecciones Conmebol y los partidos que van a disputar en la fecha de octubre, los estadios, a qué horario, cómo llegan estas selecciones, e incluso me atrevo a hacer una predicción. Anda a ver el video y nos vemos en una próxima oportunidad, que se me acabó el cafecito. Chao.